Episodio 140. Hace 140 años, el oxígeno es licuado por primera vez en la historia. ¡Qué interesante! Hace 140 años, un tal Thomas Edison instala el primer sistema de iluminación eléctrica que utiliza cables aéreos. Después de 13 años de construcción, se inaugura el mítico Brooklyn Bridge hace 140 años. Y en el capítulo 140 de Gran Invento vamos a hablar con Iago Rodríguez sobre qué rayos es el open source y cómo puedes utilizarlo para darle visibilidad a tu empresa y tener clientes como PayPal y Zap y ahora tener 250 empleados en todo el mundo. Y vamos a darle, ¡vamos, vamos, vamos! Bienvenido al episodio 140 de Gran Invento. El open source o código abierto es el código fuente cuyos derechos, que normalmente son exclusivos para quienes poseen los derechos de autor, son publicados bajo una licencia de código abierto y forman parte del dominio público. El propietario de dicho código de open source permite a los usuarios cambiar, distribuir, utilizar el código para cualquier propósito, ya sea en su forma original o modificada. Para cerdos capitalistas como tú, esto igual no tiene sentido. ¿Cómo? ¿Para qué compartes tu código? Se lo regalas al mundo, maldito hippie. ¡No! Iago es el gran ejemplo de que esta puede ser una gran estrategia comercial para dar visibilidad a tu empresa, para mostrar al mundo lo que puedes hacer y al final para compartir también, con un sentimiento de compartir. Y eso sí es hippiosón, pero igual es este podcast. Nadie me paga. Llevo 140 episodios, hazme el favor, y ni un pinche euro. Pero bueno, Iago es licenciado en electrónica por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Máster en sistemas embebidos de distribución en tiempo real. Si no sabes qué es eso, yo tampoco. Iago es CEO y fundador de Lenio Labs, una empresa que, como les comenté en la introducción, tienen clientes del calibre de PayPal, Disney y Zap. Y es una persona con un nivel de conocimiento y comprensión técnica, tecnológica elevadísimo. Por eso es que hablamos de temas como el open source, como la inteligencia artificial. Nos da una verdadera cátedra de ambos temas. Es una charla que francamente disfruté muchísimo. Y fuera de bromas, este podcast es para eso, para compartir ideas y para maravillarnos con lo que los invitados como Iago tienen para nosotros. Comparte este episodio, danos 5 estrellas en Spotify y ahora sí te dejo con Iago Rodríguez. Iago, antes que nada, cuéntame en qué estás ahora mismo. Bueno, pues soy el fundador y uno de los fundadores y CEO del Lenio Labs. Lenio Labs somos una empresa de servicios que trabajamos haciendo desarrollo a medida para empresas de Estados Unidos. Esencialmente, pues los clientes así con más nombres serían Disney, PayPal, Intercontinental Exchange y otros tantos. Como no tenemos muchos clientes, unos 12 clientes. Llevo 10 años con la empresa, 5 que nos ha ido más o menos bien o bastante bien. Ahora somos unas 250 personas, trabajando desde Chile, Argentina y España para Estados Unidos. Y nada, pues me dedico en el día a día a estar pendiente del equipo, estar pendiente que las cosas vayan bien con los clientes, en los proyectos, etcétera, etcétera, y a cuidarlos, que es lo que me toca a mí principalmente. Entonces tu rol sería un poco más cercano a eso, al cliente, fidelizarlo, ver que todo vaya bien. Sí, ¿Y correcto. cuántos socios son? Somos 3 socios principales y otro socio, digamos, que es más minoritario, que está en España, de hecho, está en Madrid, cerca tuya. Uno está en Estados Unidos, el otro está en Argentina. Yo ahora mismo estoy en Santiago de Chile, pero viajo bastante entre Chile, Argentina, España y Estados Unidos. Y nada, llevamos como socios todos juntos 6 años. ¿En qué momento se puede tener una empresa así de global? ¿No? ¿En qué momento? A ver, es una historia que probablemente va a sonar más divertida de lo que es, pero básicamente yo empecé la empresa en España, terminando el doctorado. Hice un doctorado en sistemas distribuidos de tiempo real. No llegué a completarlo porque, bueno, tuve un problemilla con mi... ¿Qué son los sistemas distribuidos? Sistemas distribuidos es cualquier sistema donde haya nodos independientes y necesiten trabajar conjuntamente entre ellos para llevar a cabo cualquier tarea. Comprendo. ¿Vale? En principio, casi todo a día de hoy es un sistema distribuido, pero es la definición formal. Vale. Y nos juntamos, con todo lo que sabíamos porque Fabio también venía de un doctorado,
nos juntamos y decidimos que íbamos a montar una empresa y que nos íbamos a hacer millonarios. Así, porque sabíamos un montón de cosas y bueno, no fue ni remotamente así. Al principio te acercabas a potenciales clientes, nadie te hacía caso, no tenías un track record, no sabían quién eras, evidentemente, como es normal, no es un fallo de Claro. ellos, es un fallo nuestro. Y nada, pues en ese proceso, buscando clientes porque no nos iba bien en España, pues empecé yéndome a Alemania. En Alemania estuve 8 meses y me di Pero tal cual cuenta te de fuiste a buscar clientes a Alemania, perdón. a los 8 meses, 10 meses de estar en España, me fui a Alemania a buscar clientes, porque bueno, en Alemania al final es el centro. Esto es tipo 2012, la crisis en España todavía está fuerte, Ujú. mucho desempleo, pocas oportunidades. Entonces, bueno, me voy a Alemania, que es el centro de Europa, y lo intento desde allí, desde Berlín. Incluso Berlín, a pesar de ser lo más internacional, nos costó llegar nuevos clientes. Los alemanes en general prefieren proveedores locales, también con mucho sentido, no, sin ningún tipo de falta de respeto hacia eso. Y nada, pues de ahí dije, bueno, pues ya que Alemania tampoco, me voy a Inglaterra, que es el otro lugar donde se supone que hay buenos clientes en Europa. Ujú. No me gustó mucho Londres, estuve poquito tiempo ahí, estuve 2, 3 meses y luego por motivos diferentes volví a España un tiempo corto y me fui a Estados Unidos. Estuve viviendo en San Francisco durante un año prácticamente, Todo y esto con la una vez empresa. todo esto con la empresa, todo esto buscando ¿Y tus clientes, todo esto en una socios fase. no se movían o qué? ¿Tú eras el En aquel nómada? momento era todavía dos socios, Fabio y yo, Ah, ¿vale? ok. Era la empresa española. Y de hecho en San Francisco conocí a Martín, que es mi otro socio, y los dos viendo una Hacker House, que para Mm. darte de contexto es un lugar donde tienes un cowork asociado a una residencia, y nada, pues había gente muy variada, entre ellos estaba Martín, mi socio, argentino, intentando lo mismo que yo, intentando vender proyectos en Estados Unidos, y teniendo poquito éxito, por decirlo de forma suave. Y como teníamos en aquel momento una empresa muy parecida, pues 5 o 6 personas cada uno, decidimos, y nos llevamos muy bien, decidimos hacernos fuertes juntos, nos unimos en una única empresa que es Leniolabs, en aquel momento se llamaba Jill Devers, nunca he sido muy bueno con los nombres de empresa, y, y bueno, pues ahí empezaron a aparecer nuestros primeros clientes, mucho gracias a trabajar en open source, ya que como no teníamos muchos clientes, lo que hacíamos era intentar hacernos visibles a través del open source. Bueno, eso nos funcionó, empezamos a tener trabajo, pues primero A con ver, una. déjame te freno, déjame te freno. Sí, yo hablo un Entonces, montón, perdona. dices, empezamos a hacernos visibles a través del open source. Ok, ¿cómo funciona eso? Imagínate que yo no tengo ni idea, que por cierto es la verdad. Entonces, te digo, a ver, hacernos visibles en open source, ¿cómo es eso? O sea, es como subir un video a YouTube, hay un foro, hay foros, ¿cómo es el ecosistema y quién está ahí? Vale, ¿cómo es? Pues mira, como te decía, teníamos tiempo libre porque no había tantos clientes en aquel Trabajo, momento, con sí. lo cual te dejaba. Entonces, claro, tú lo que estás buscando en ese momento es tener reputación. Ujú. El ecosistema open source funciona mucho por reputación. Entonces, es el lugar donde en principio está el código de máxima calidad. Eso es en principio, luego la realidad es más complicada que eso, ¿vale? Y como somos un desastre comercialmente, yo soy un desarrollador venido a más o a menos, dependiendo de cómo quieras verlo, pues ahí lo que hicimos fue, ¿por qué no hacemos algún tipo de herramienta, la ponemos open source, algo pequeñito, algo que podamos poner disponible para todo el mundo, y a través de eso intentar que nos lleguen clientes bien mostrando, y es una forma de mostrar nuestra capacidad y nuestro trabajo. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos un primer proyecto que le llamamos Layoutit. Este primer proyecto, de hecho, sobre todo fue Martín el gran iniciador. Y lo que básicamente es un drag and drop, un website builder, un Sí. generador de websites a través de drag and drop, que en aquel momento utilizaba la tecnología de Bootstrap, de Twitter, porque era lo que más utilizaba a nivel UI en Como un toda la web. Wix. Un parecido muy parecido a Wix, exactamente. Pero dime eso, ¿dónde llegas y lo posicionas? Ahí, Sí. ¿es foro, es blog, qué es? Vale, ¿dónde lo posicionas? En aquel momento ya estaba GitHub como la principal plataforma, el repositorio de código del mundo, y lo que hicimos fue pues crear la plataforma, y lo primero que hicimos fue subirlo a GitHub,
limpiarlo al máximo posible para que estuviese bonito el código y que diese buena impresión, ¿vale? Y una vez que lo tienes ahí subido, lo vas publicando en distintos ambientes, pues en aquel momento pues Hacker News era sin duda un lugar donde lo podías publicar. El de Product Hunt, a uno de los founders de Product Hunt justo lo acaba de conocer la Hacker House y lo pusimos en Product Hunt. ¿Qué más? Lo pusimos después en distintas redes, sobre todo, ¿cómo se dice? En Twitter, todo este tipo de plataformas y para darnos a conocer. Era Entonces, una forma de mostrar que éramos buenos desarrolladores y que podían confiar en nosotros. claro, y entonces tú pones al servicio de la comunidad un ¿Sí? código que tiene Exactamente. esta utilidad para construir webs no code, Correcto. donde todo el mundo puede coger ese código, agarrar ese código, perdón, hermanos mexicanos, y, y ponerlo en un desarrollo propio. Exactamente. Y de hecho, así es como aparece nuestro primer gran cliente, que es SAP, ¿vale? El ERP este gigante. Arriba SAP, de hecho, esta historia me la sé porque me la han contado, porque yo no fui el protagonista, sino que mi socio un día le llama una persona, mi inglés es bastante bueno a estas alturas, ha sido peor de lo que es ahora y aún así no es Ujú. perfecto, ¿vale? Entonces, una persona con acento de India, como yo tengo acento español, a la que no se le entendía nada, le cogió el teléfono, le pilló el teléfono, no, Contestó. contestó el No, teléfono, no muchas importa, no gracias. importa. Podemos hablar como Le, nos salga. Nomás yo le sí, hago. Y luego. el Translate, contestó el teléfono, no entendía nada, que decía que era una persona que se llamaba Latendu de SAP, que quería hacer un producto basado en Layouted, que era la herramienta que publicamos, ¿vale? Ujú. Mi socio no entendió y le dijo, por favor, mándame un mail aquí porque no tengo mala cobertura, lo típico que todos hacemos cuando no conseguimos entender al de al lado, al que está del otro lado de la línea en inglés, entonces mándame un mail y envié un mail y resulta que tenía el dominio sap.com, No me aribasap.com. jodas. Y tú dices, ¡ala! Y nada, pues querían hacer un sitio, un website builder dentro de uno de sus productos, dentro del de Ariba, y por eso nos contrataron. Oye, a ver, para Y hacer este website builder, perdón, quiero también que me cuentes cómo llegas, abordas, si eres un cliente como SAP, lo gestionas y como PayPal, pero para hacer un website builder tenían mucho tiempo libre, ¿no? Porque no estamos hablando de un producto sencillo. sí, a ver, no es ni mucho menos un website builder tan completo como podría ser el de Wix, que por ejemplo mencionaste. Piensa que también es otro momento de la web, esto es 2015 aproximadamente. Bueno, Wix lleva 2015, desde el 2012, yo creo, ¿eh? 2012, sí. Claro, desde bastante, Masivo. desde antes, pero no todo el mundo quería usar Wix porque esos $5, aunque parezca mentira, es que no sé cuánto costará ahora, pero por aquel momento que, Yeah. por lo que recuerdo, $5. No quería pagarlo a Wix, ¿por qué? Porque soy un emprendedor, no tengo nada, ingreso cero, pues quiero un website builder. SAP dentro de eso, evidentemente, va a hacer su propio website builder, no va a descansar en el de Wix. Entonces, ¿qué hace? Lo primero, busca en open source a ver si hay herramientas similares y le caímos en gracia, suerte, pura suerte, o sea, no hay mucho más que decir que eso, Bueno, y nos llamaron. no, pero suerte no es, hay que hacer un producto de calidad con un código que imagino que alguien habrá visto, un Exactamente, código, como dices tú, bonito, ¿no? Que se vea que hay alguien bueno detrás. Y entonces exactamente, llega SAP, te dice, güey, queremos hacer nuestro website builder y quiero que tú me lo hagas. exactamente. Ahí empieza un pequeño drama porque, claro, SAP cuando te quiere contratar, pues tú eres perdón que diga, un don nadie, que tiene una empresa de 10 personas, que es un montón, no me malinterpretes, pero no tienes ni idea de qué requisitos son necesarios para trabajar con un cliente como puede ser SAP, que tienen un Claro, montón de estándares, un sistema de claro. procurement, etcétera, etcétera. Bueno, por suerte realmente querían trabajar con nosotros y muchas gracias a Lala Tendu, porque puso mucho de su parte para trabajar con nosotros y de una manera u otra, un mes después tenía una cuenta que decía Iago y Rodríguez, de hecho, @sap.com y Ujú. podíamos trabajar en SAP. Y nada, ahí empezamos a intentar navegar el mundo corporate de Estados Unidos, donde
pues es distinto a lo que yo he vivido. Más que nada, yo nunca había trabajado en ninguna empresa grande, porque venía del doctorado, como te decía antes, y empezar a descubrir todo el mundo corporate con sus cosas positivas, sus cosas negativas, sus cosas simplemente distintas. Fue bastante bien el proyecto. De hecho, de ese proyecto salió otro, que era un agregador de APIs. Ujú, Y lo bueno que tiene Estados Unidos es que la gente se mueve mucho entre empresas. ujú, Y el jefe de la Latendu, en aquel momento Anirudh Chawan, se movió de una empresa de SAP, se movió a una empresa que está también en Bay Area, que es, en aquel momento se llamaba Ellie Mae y ahora mismo se llama Intercontinental Exchange Market Technologies, ¿vale? Lo compró el dueño del Stock Exchange de Nueva York, pero en aquel momento era una empresa más pequeña. Más pequeña hablamos de 1.500 empleados, etcétera, etcétera. Siempre con las dimensiones de Estados Unidos que sabes que son como, en serio, esto es mediano, esto es pequeño, sí, sí, sí. son otros niveles, ¿vale? Y nos llevaron ahí, o sea, porque nos habían visto que habíamos hecho un buen trabajo con SAP, con todas nuestras dificultades, y ese fue como nuestro gran despegue de hace eso, pues aproximadamente unos 5 o 6 años ya de todo esto. ¿Por qué? Porque ICE nos lleva de tener un equipo de 3 personas, siempre se entra por urgencia y se queda por el buen trabajo uno, nos lleva de un equipo de 3 personas a un equipo pues, de 20, 25 personas. Si tienes 25 personas, más 10 en otros proyectos, más empiezas a tener SAP en tu portafolio, más, Ujú, claro. más el email, de repente empiezas a tener algo que mostrar, empiezas no a ser alguien, porque el mundo es mucho más grande que todo eso, pero al menos puedo demostrar en cualquier conversación que sé hacer mi trabajo, ¿vale? Y de ahí, Ujú, bueno, pues vamos teniendo suerte y la verdad, pues nos llegó PayPal a través de un amigo. PayPal es otro de los grandes clientes. Si Intercontinental Exchange, que son 1.500, era un monstruo y SAP era un monstruo, PayPal era un monstruo, pero ya por 10, ¿vale? Una ya. empresa gigante. Y la verdad que entramos para hacer visualización de datos, que es uno de nuestros expertise. Lo Ujú. bueno que tiene, y el motivo es lo bueno que tiene visualización de datos es que es muy visual, llama mucho la atención, entonces enseguida alguien se puede, entre comillas, impresionar sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque todo se mueve, interactivo, etcétera, etcétera. Y además requiere como bastante detalle a Ujú. nivel de código, porque si no es lento, es clumsy, no funciona bien. Una Eh, duda, sí, claro, ya tienen a SAP, ya tienen a PayPal, y ¿cómo siguen los proyectos open source, los proyectos bueno, in-house? Sobre todo, ¿cómo siguen y comienzan a seguir una estrategia? Porque me imagino, dime si me equivoco, que exactamente. el website builder era como, quizá alguien lo comenzó para un proyecto, utilizaron el código, tal, y luego me imagino hubo una estrategia, cuéntame. Sí. A ver, eso es lo que llamamos la fase de escalamiento. Somos una empresa de 250 personas, no de 25.000, con lo cual escalamiento es quizás demasiada palabra, pero ahí es donde nosotros pasamos de ser desarrolladores a empezar a ser managers. Cuando eres una empresa de 40 personas, tu trabajo ya no es tanto desarrollar, sino coordinar, hacer que las cosas funcionen. Y dentro de todo eso, nosotros seguimos siendo desarrolladores con poca o nula formación a la hora de gestionar personas, ¿vale? Pero Ujú, sí que queremos generar una empresa donde la cultura de desarrollo sea realmente potente, ¿vale? Los proyectos en general, para cualquier desarrollador que pueda escuchar, te va a decir lo mismo. O sea, todos los proyectos aburren eventualmente. O sea, puede ser un proyecto con PayPal, última tecnología, etcétera, etcétera, en algún momento te aburre. Entonces, ujú, tener como salidas hacia otros proyectos que te lleven poco tiempo, pues yo qué sé, 2, 3, 4 horas a la semana, pero que te den ese escape es importante. Es como el proyecto hobby, ¿vale? Es muy, muy desarrollador esto. Y lo que nosotros decimos es, vale, perfecto, si a los desarrolladores se aburren haciendo enterprise a lo largo del tiempo, ¿por qué no le damos proyectos open source para complementar tanto su formación como su visibilidad y capacidad de crecimiento y a mm, la vez que se mantengan más entretenidos? Y eso es lo que generamos, lo que llamamos el área de cultura, ¿vale? ¿Y qué es ujú, cultura? Pues el que más sabe técnicamente lidera toda la iniciativa open source. ¿Y qué es la iniciativa open source? La iniciativa open source tiene 3 pilares, básicamente. Uno es contribuir económicamente, pagando a gente que trabaja en open source full time dedicados a ello y a proyectos que no utilizamos en nuestro día a día.
contribuir con código a esos proyectos. Hay un montón, Tauri, por ejemplo, se me ocurre, tiene otro que es Scalidraw, hay un montón de ellos, mucho basado en JavaScript, que es lo que más utilizamos nosotros. Y luego la última es crear nuestros propios proyectos open source, que buscan ser pequeños, no buscamos generar algo muy grande, sino utilidades muy parecidas a la que hicimos con Layoutit originalmente, que nos den esa visibilidad hacia afuera, ¿vale? Me dijiste que quien lidera el proyecto es, ¿me lo repites? El Head La of iniciativa. Culture, sí, hay una Ok, persona que normalmente es la persona, digamos, el más brillante técnicamente, normalmente es a la persona que tiene ese cargo en el equipo. Esa persona es la que se encarga de liderar la iniciativa open source dentro ¿desde qué se va a hacer? de ¿Quién va a estar en el equipo? exactamente. Revisar el código, revisar los PRs para que tenga una calidad muy, muy alta, elegir a qué proyectos queremos contribuir económicamente y con desarrollo. ¿Por qué? Porque son Vale. proyectos que tienen también calidad alta, calidad fuerte. Esa es la persona que va a estar pendiente de todo el ecosistema open source, trabajando diariamente para encontrar la mejor forma de ir evolucionando en él. Y una duda, cuando se concibe un proyecto, un producto open source, o sea, es muy importante para el tema comercial, como tú dices, la intención es tener exposición, ¿no? Exposición, Correcto, que tu trabajo tenga exposición, pero no solo tu trabajo, sino la calidad del mismo, ¿vale? correcto, Pero tiene que tener también, imagino, el producto tiene que ser atractivo, ¿no? Tiene que correcto, tener ese tinte atractivo y que sea útil. ¿Cómo correcto. decides este producto? Se decide. Perfecto. De hecho, nosotros diferenciamos los productos en tres fases, ¿vale? El primero es la herramienta, ¿vale? Luego es la utilidad, que es un poco más que una herramienta, y luego está un producto. Nosotros intentamos quedarnos a nivel de herramienta y a veces evolucionarlo hacia una utilidad, ¿vale? Que ya es un producto que empieza a tener vida por sí mismo. La herramienta es lo primero, o sea, queremos y vamos a problemas muy pequeños. ¿Y cómo se decide a qué problemas muy pequeños? Pues lo principal es juntamos a todo el grupo que está contribuyendo en open source, que dependiendo del momento pueden ser 20 personas, 10 personas, 30 personas, ahora somos más, con lo cual son más. Y ahí lo que decimos es, oye, tengo una idea, cualquiera puede proponer una idea, esas ideas se votan y con el resultado de esa votación, pues se elige el proyecto que queremos hacer, ¿vale? Y eso es lo que Democracia. no, más que democracia, porque al final hay un montón de consideraciones luego que a lo mejor puede llegar alguien y proponer un proyecto, pero es demasiado grande, no tiene una capacidad de ejecutarse, entonces también hay ciertos filtros. No es como solamente lo que se vota es lo que va. Es democracia sabiendo que tenemos que constreñirnos a proyectos que en 2 o 3 meses podamos sacar algo que sea visible para el mundo. Ya, ya. ¿Vale? Y cuéntame, por ejemplo, cuáles han sido los productos que han llegado a ese punto. Vale, ahora mismo tenemos, bueno, el que te contaba, Layoutit, que ha seguido mejorando. Ujú. Tenemos Reskis, que es una plataforma de mapas. Trabajamos mucho en visualización de datos, como te decía antes, y una parte muy importante de la visualización de datos son los mapas, ¿vale? El típico Choropleth que has Claro, visto 200 veces, el mapa del mundo, las barritas en todos. Pues entonces, como trabajamos mucho con mapas, una de nuestras grandes dificultades era encontrar mapas, ¿vale? Y ¿vale? dentro de esa dificultad de encontrar mapas dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos un pequeño buscador de mapas, ¿vale? Entonces, un sitio donde yo puedo decir, dame el mapa de todos los counties de Estados Unidos y me lo pueda bajar fácil y utilizarlo para una visualización de ¡Qué datos. maravilla! Eso es Redskis, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Cómo Eh, es? Bueno, ahora después me pasas ahora todos luego te paso todos los todos links, los sí. links, por favor, en las descripciones. Bueno, y luego, perdón. Perfecto. Luego, por ejemplo, ahora tenemos otro que es un Design System startup, por decirlo de alguna manera. Un Design System, para el que no lo sepa, es en el pasado tú tenías tu libro de estilos, ¿vale? Como empresa. O sea, tú eras, yo que Claro, sé, Coca-Cola, tenías tu Style Guide, donde básicamente definías mi color es el rojo, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé tipografía, cuánto. margen. Ujú. Exactamente. Como eso, como ahora la mayor parte del mundo ya es tecnológico, eso se transforma en el Design System. ¿Qué es el Design System? Pues esa colección de patrones de diseño unido a una librería de componentes visuales, que de hecho Bootstrap, la que hablaba hace un tiempo, era Ujú. una de las primeras, eh, donde tú ya implementas esos colores. Es decir, todos mis colores en todas mis webs, en todas mis plataformas, van a tener como color de todos los botones rojo, porque soy Coca-Cola.
¿vale? Ujú, Y ujú. quiero que todo el mundo use exactamente el mismo botón porque esa es mi imagen de marca y eso es un design system. Entonces, hay uno que es el principal, que es Material UI hoy en día. Anteriormente hubo Bootstrap y hay otros muchos. Está Andy, hay una colección gigante de ellos. Incluso muchas comunidades open source están sacando los suyos propios. Y la idea es, pues basado en Material, te vamos a customizar esos colores para que tú casi sea un plug and play. Configuras una serie de cosas, te bajas una librería y acto seguido ya tienes tu inicio de Design System listo para ti. Ok. Y todo esto viene porque hemos trabajado un montón con Design Systems también. En ICE hemos hecho un Design System, en Commvault, en Trinet y en distintas empresas a las que trabajamos hemos trabajado en Design Systems. Uy, continúo, perdona que me lío a hablar. El No, no, otro no, que al contrario, por favor. Para eso hay, estamos, hombre. hay otro ahora que también está teniendo mucha atracción, que el siguiente paso del Design System es los Design Tokens, ¿vale? Los Design Design Tokens, tokens. correcto. Ok. Design Tokens, de nuevo, para el que no lo sepa, es ese Design System que vale para la web, porque quiero que ese botón tenga el mismo color en todos los sitios. También yo tengo una aplicación móvil, tengo una aplicación de iPad y tengo, yo qué sé, y quiero hacer algo con Oculus en el futuro, ¿vale? Entonces, lo que creas es una interfaz para que todas esas plataformas de nuevo tengan consistencia entre ellas. Es decir, a partir de ahora todas mis aplicaciones van a tener el color rojo y tienen un punto centralizado donde modificar. Si mañana Coca-Cola cambia a color verde, lo cambio en el design token y acto seguido se traslada al resto de componentes que tienes a través de la empresa. Ok. Dime una cosa. Tú ahorita me cuentas, me pichas, o picheas, como se diga, una idea, un producto, Sí, y bueno, lo entiendo. Si me funciona, lo puedo pensar, utilizar y ver, observar. Pero claro, la gente que está en, en, en GitHub, por ejemplo, son desarrolladores, ¿no? correcto, Llegan, ven tu propuesta, me correcto, imagino una descripción, el código, y luego ellos tienen correcto. que ponerse a ver, uno, si encaja con un producto que tienen, o dos, si ellos a raíz de tu código se ponen a construir algo que sea Correcto, sí, comercializable, imagino, sí, o bueno, ya la gente que te contacta para contratarte y tal, ¿no? Que, exactamente. ¿cuál? A ver, cuál es lo más común? Uno, y me gustaría también que me des ejemplos de algún, sí, de alguno que haya adoptado tu código a raíz de un Perfecto. producto existente y otro que lo utilice para iniciar un producto propio. Perfecto. Pues mira, te lo pongo justo un ejemplo que tuve esta semana, donde recibimos un mail de una persona. La herramienta más común de desarrollo a día de hoy es Visual Studio Code, ¿vale? Ujú, Que es una plataforma, un IDE de desarrollo. Eh, Layoutit, el que empezamos hablando al principio de esta conversación, todavía sigue live y una de las propuestas que nos pidieron es, oye, me gustaría que hubiese un plugin de Visual Studio Code para que yo, desarrollador, pueda, mediante ese drag and drop, construir interfaces gracias a Layoutit. Y eso nos llegó justo esta semana. Y esa persona, como nosotros dijimos, ahora mismo no podemos porque no tenemos los recursos para hacerlo, está trabajando activamente en hacer ese port de la web a Visual Studio Code y lo está haciendo en su propio proyecto personal, sin que ujú. nosotros intervengamos en nada. Y ojalá le vaya estupendo y todo el soporte que podamos darle pues va a ser bienvenido porque la idea es que cuanto más visible él, más visibles somos nosotros. Vivimos en la Y cultura de la cómo te da esa colaboración. visibilidad? Perdón. La cultura de la colaboración, o sea, esa persona cuando necesite a alguien, necesite profundizar en Layoutit, probablemente el primero que va a llamar es a nosotros porque le hemos Vale. estado ayudando. Hay que ser, yo lo digo, yo soy egoísta generoso. ¿Por qué? Porque si yo hago algo por ti, probablemente el día que tú necesites algo que yo te pueda ayudar, me lo vas a pedir a mí. Y así y viceversa. Se va generando esa cadena de valor alrededor de uno. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, este podcast se basa también en algo similar. O sea, es como, vamos, el valor lo comprendo, pero pero todo lo que te refieres, la visibilidad que te da él, sería más Sí. bien recomendación, o sea, boca en boca, no hay Recomendaciones. nada como que un watermark ahí, ni nada. No, 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 ni mucho Vale, menos. vale, Es vale. simplemente
y él, si luego quiere hacerlo a su manera y desacoplarse completamente de nosotros, es completamente legítimo, está bien, no hay ningún problema. Pero si lo pones a un nivel muy básico, o sea, yo si tengo que hacer viene ahora en vez de SAP, viene yo que sé, cualquier gran empresa a esta persona y le dice, oye, mira, me encantó lo que hiciste para Visual Studio Code, viene Microsoft, que es el dueño del Visual Studio Code. Oye, me encantó lo que hiciste este plugin, quiero incorporarlo a mi producto, pero Ujú, necesita esta colección de features. Y él dice, ujú, no llego ni de broma, pues ¿a quién va a recurrir? Probablemente a nosotros. O a lo mejor prefiero hacerlo por su cuenta de nuevo y está todo bien. Pero al final, ujú. que tú vayas dando, que tú seas parte de esa cadena de valor, siempre te hace parte de las soluciones que ofrezca esa cadena de valor. El mundo tecnológico y sobre todo el emprendimiento tecnológico es mucho de esa mentalidad. Es como, güey, mira, tengo esta idea, tengo este amigo, tengo muchísimo de colaboración Sí. y la gente que no es en el mundo no lo entiende. Y me pasa mucho cuando la gente me cuenta ideas de que, uy, tengo una idea para una aplicación buenísima, pero no te puedo contar porque si me la robas... Error, error gigante. Hay que contarlo todo. Todo el mundo está muy ocupado como para estar robando ideas de absolutamente nadie. Aquí yo lo digo, lo expreso normalmente en una frase. Si 1 más 1 da 3, todo el mundo quiere ser parte de ese 1. Y si 1 más 1 da 1,5, nadie quiere ser parte de ese 1. Entonces, compártelo, cuéntalo, muéstralo. Al final, lo importante es esa idea. Si no hay un montón de empuje, ejecución, horas, noches, días de trabajo, no va a llegar a ningún sitio. Entonces, lo que Exacto. tienes que traer es cuanta más Pero, gente alrededor tuya mejor pero que empuje. más allá del consejo, tú dime qué tan rentable, si tú tuvieras que decir, por horas invertidas he recibido la inversión por X, ¿qué tan rentable es? Pues la verdad que no tengo un número, ni siquiera una métrica que lo pueda Mm, calcular, pero, ah, pero te digo muy a lo bruto. O sea, soy un a don investigarlo, nadie, por como, favor. como todos los demás, soy un don nadie que no sabía qué hacer después del doctorado, monté una empresa y no es que sea muy multimillonario, no soy Elon Musk ni remotamente, pero no nos podemos quejar de nada. Tenemos un equipo de 250 personas que están muy, muy contentos, que están bien cuidados, que las cosas evolucionan, que contribuimos, que tenemos reputación. Todo eso al final paga. Yo puedo decir que tengo una vida feliz. Poco más se puede añadir que eso, con lo cual muy rentable en ese sentido. Pero se puede seguir invirtiendo y es parte del plan seguir Correcto, invirtiendo en proyectos open source correcto. porque lo paga, punto. Porque lo paga y, por ejemplo, ahora está ChatGPT, que, bueno, todo el mundo está hablando de él. El Ujú. último proyecto open source que hemos hecho es directamente con ChatGPT, porque también incluso nos ayuda a estar en la ola sin la exigencia del proyecto, en la nueva tecnología sin la exigencia de que sea un cliente el que te lo pide. Nosotros, de nuevo, como decía antes, trabajamos mucho en Design Systems y uno de los principales problemas es la accesibilidad web, que alguien que no puede ver pues lea una tabla de datos dentro de la web. Pues lo que hicimos fue una extensión que utiliza ChatGPT. Lo que hace es, cuando hay es un plugin de Chrome, cuando hay una tabla en una web, recopila la data, se la envía a un servidor de forma completamente anónima. El servidor entiende lo que está pasando y te devuelve una explicación de lo que hay en esa tabla. Que eso, bueno, pues es un producto que también que está open source ahora mismo, que es en nuestro último proyecto open source y que no solamente es bonito por el hecho de que estás investigando algo nuevo, estás usando algo nuevo, sino que además tiene el potencial de ayudar a gente que tiene menos opciones, que es alguien que a lo mejor pues, tiene dificultades de visión. Y por ejemplo, ChatGPT es un producto open source, ¿lo es? No, ChatGPT no es un producto open source, es un API. A día de hoy está en beta, está todavía un poco por ver qué es lo que va a ser. Pero bueno, muy probablemente termine siendo una empresa, una compañía grande americana, por lo que estamos viendo. Pero como ChatGPT, al final la base son los Generative Models y Generative Models está saliendo ahora para prácticamente todo. Va a haber la versión open source de ChatGPT muy en breve. O sea, de hecho, creo que ayer incluso estaba leyendo que ya había una posible opción de tener eso, de tener tu propia versión de ChatGPT open source.
Google Ujú. acaba de sacar también su propia versión. Al final todos vamos a sumarnos a esa ola y una de las olas fundamentales dentro de todos AI de Generative Models va a ser la versión open source, que no sabemos a lo mejor aún cómo se llama o no hay un ganador incluso dentro de esa competencia, pero que el día de mañana yo a esas tablas lo envío a mi servidor open source y alguien puede estar constantemente mejorando esa información, esa calidad de respuesta y dando más valor al usuario. Al final lo que nos conviene a todos, como usuarios, empresas, es estar compartiendo abiertamente esta Completamente. innovación, ¿no? Es como la forma más rápida también de sumar y luego, entiendo, saldrás ganón de alguna forma, ¿o no? A hombros de gigantes es la expresión típica. ¿Cómo? A hombros de gigantes, Okey, vamos a okey. hombros de gigantes es la expresión típica, que se utiliza también en ciencia. Tú construyes sobre lo que otros han construido y de esa manera el progreso es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque lo vas haciendo exponencial. Siempre hay un compound interest que vas haciendo que el crecimiento sea exponencial con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque en ese crecimiento hay veces que, y te cuento una anécdota, Ujú. hace 2 años hubo un bug muy importante porque hubo un problema muy importante de seguridad en muchas empresas, Google, Facebook, no sé, cualquiera que te imagines de las grandes, Netflix, Amazon. No quiero decir, o sea, no sé exactamente cuáles eran, pero en general en todo el mundo pasó. Que se llama Heartbleed, porque hay una librería que es SL, que es open source, Ujú. que bueno, la llevaban dos personas, uno creo que era de Estados Unidos, el otro creo que de Europa del Este, y estas dos personas, por lo que sea, dejaron un bug que fue descubierto y que servía para explotar cualquier servidor web del mundo, porque Uf, SSL es como la base de seguridad de claro. encriptación de cualquier web del mundo. Pues de Sí, sí. repente, el hecho de no cuidar el open source lo que hizo es que todo el mundo, y literalmente todo el mundo, tuviese un problema de seguridad de máxima alerta, de máximo riesgo. ¿Y cómo se solucionó? Pues ahí hubo un montón de cosas. El bug lo solucionaron con un parche donde alguien parcheó esa librería open source y todo el mundo a parchear Eso fue hace como absolutamente año y todo. medio, ¿no? Año y medio, dos, más o menos. Sí, Y no sí, recuerdo sí, sí, sí. exactamente la fecha, estoy hablando de Sí, memoria, sí. y puede que algún detalle, los que estoy diciendo, no es exactamente accurate, alguno de ellos, pero básicamente se arregló el problema, se parchearon todos los servidores del mundo para tener esa nueva versión, y ahí hubo un debate muy interesante que es porque nosotros contribuimos, y nosotros contribuimos un poquito open source. La gran pregunta es cuánto debe contribuir Microsoft, porque utiliza un montón de open source, Microsoft, Google, Alibaba, Facebook, Twitter, LinkedIn. ¿Cuánto deben contribuir todos esos actores que también se nutren del open source? Ojo, como nos nutrimos nosotros. No, Ujú. nosotros estamos en ese mismo caballo igual que ellos. Lo que pasa es que ellos tienen una dimensión evidentemente distinta. ¿Y cuál es el debate? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuál es la discusión? El debate es que sí, que se crearon distintos organismos a través de los cuales se invierte, se crearon incluso plataformas, GitHub tienes Open Collective, que es básicamente una herramienta para hacer donaciones a los mantenedores de open source. GitHub tiene otra herramienta embebida, que no recuerdo ahora mismo su nombre, pero también que puedas contribuir a los que mantienen open source. Y también incluso programas empresariales donde la empresa puede de nuevo tanto donar dinero, tu salario, todos necesitamos comer, todos necesitamos vestir a nuestros hijos, etcétera, etcétera, como con equipo, eh, tienes, tanto con equipo como con desarrollo económico, tienes que hacer que el open source se mantenga vivo, activo y que alimente un montón de librerías que luego se utilizan por todas las empresas del mundo. Ya, 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 ya. ¿Vale? Ok. eh, bueno, dime una cosa. Tenemos el open source y tenemos otras formas de compartir producto X. Correcto. Te conté que tengo un amigo que hizo un API para consultar razas de perros, ¿no? Y que entonces tú puedes con esa API meter French, no Bulldog sé, ya. Bulldog, sí, se me borraron todas de repente, güey. Bulldog. Y entonces, estatura, años de vida, ta, 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 ta. Bueno, y mi amigo lo puso en una plataforma donde son bien recibidas donaciones, ¿no? De hecho, estaba Sí, con él cuando le cayó una donación, estaba qué felicísimo. bonito, qué Entonces, bonito. cuéntanos también, cuéntanos de estas otras formas de colaboración, ¿cuál también recomendarías a distintos
perfiles de desarrolladores. Sí, vale. Libre, eso es una API abierta, no tiene por qué ser open source. No conozco el caso de tu amigo al detalle, con lo cual no sé si sería open source o simplemente es una API abierta, gratuita, para que cualquiera use. Pero bueno, si dando por hecho que es open source, lo primero que está haciendo tu amigo es demostrar que él tiene unas competencias tecnológicas altas, ¿vale? Habría que ver luego el código, etcétera, etcétera, pero no, dando por hecho que ese código es bueno, tiene unas competencias altas y está maximizando pues, su exposición y su crecimiento. Para mí eso es realmente importante. Yo siempre digo que el equipo que está con nosotros, lo que tenemos que hacer es hacer que crezcan. Partes importantes ahí, luego, qué licencia decide ponerle, tiene que ver si eres open source. Hay muchos tipos de licencias que te pueden comercializar, Ok. cambiar el código, distribuir, etcétera, etcétera. Hay un gritón de licencias que no me las sé todos, pero bueno, ahora mismo las más comunes son Apache y MIT y GPL, porque al final todo lo que viene de open source se alimenta de base de lo que nació con Linux, con Unix, con Linux Torvalds, Ujú. que es como el paradigma de, digamos, de lo que es el open source y de la contribución libre y abierta. ¿Cuáles son las Eh, diferencias de estas licencias que me comentaste, las principales? las principales es cuánto se permite a todo el mundo, a cualquiera que acceda a ese código, modificarlo, distribuirlo y hacerlo comercialmente o no hacerlo comercialmente. Hay algunas licencias que te dicen, oye, con este código puedes hacer lo que te dé la real gana. La real gana es montar tu empresa simplemente copiando y pegando este código, o este código para temas comerciales, si vas a venderlo, tienes que decir que esto es autoría de la persona de mí, que soy la persona que lo desarrolló. Es como ¿Vale? cuando agarras una canción de Creative Exactamente, Commons, que unas exactamente. tienen con unas tienes el derecho de ponerla en tu pieza de video o lo que sea, y tú puedes comercializar ese video, les da igual, y en otras tienes que poner los créditos sí o sí, y en otras tienes que no Es puedes exactamente tal. eso. Ujú. Va, 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 va. No es como, es exactamente eso Ok. y tiene sus propios nombres, GPL, Apache y MIT, distintas licencias. Y es un sistema que funciona a medias porque, bueno, siempre puede haber alguien que no respete la licencia que tú como autor has decidido, pero bueno, funciona razonablemente bien en un mundo donde al final todos nos estamos nutriendo constantemente del trabajo de otros y como os decía antes, eso al final hace que pues una empresita como la nuestra, que es Ujú. pequeña, pueda contribuir a hacer desarrollos pues, a PayPal, a Disney, a ese tipo de clientes. Y eso es porque en realidad conocemos esas librerías open source, conocemos cómo trabajar encima de ellas y podemos darle soporte, apoyo y crecimiento a empresas que son infinitamente más grandes que nosotras y que son mucho más conocidas que nosotras. Y, por ejemplo, a ti te sirve para comercializar, Sí. pero a un programador que está buscando cabida, por ejemplo, en una empresa como la tuya, ¿cómo suele ser la forma en que ellos buscan esa exposición? ¿Es similar? Sí, es similar y muy típico ya a día de hoy en cualquier currículum, no en cualquiera, pero sí en muchos currículums Se pone te en vas a portafolio. encontrar el perfil, el link al GitHub de Ajá. esa Ujú. persona y donde vas a poder ver en qué ha contribuido, a qué proyectos y cómo ha contribuido. Entonces, si tú hubieses sido un desarrollador open source, yo qué sé, de Node.js el último mes, yo podría ir a GitHub y ver el código de Node.js, ver exactamente cuál es tu contribución y puedo de una forma muy fácil ver la calidad de tu código, ver qué nivel de detalle le pones, cómo de bien trabajas. Y de hecho es una medida infinitamente más efectiva que la típica entrevista técnica, que es un momento, son 30 minutos, donde hay nervios, donde a lo mejor no llegas a tener el razonamiento concreto sobre el problema que te plantean. Y a mí me encanta eso, pues ver qué contribuciones open source ha hecho un desarrollador para saber si es un buen aditivo a nuestro equipo o no es un buen aditivo a nuestro equipo. Vale, pero la llegada tal cual, la toma de contacto sigue siendo por un currículum, por Sí, una vacante que pones. sí, ojo, luego hay gente que ha contribuido muchísimo a open source y hay auténticas estrellas dentro del mundo open source. Evan You, por ejemplo, unos desarrolladores de Vue, una de las librerías de UI más conocidas ahora mismo son React, Vue y Angular, digamos, las más conocidas y más utilizadas en cualquier ambiente,
pues es casi una eminencia. Y ese tipo incluso de perfil luego tiene una siguiente variante que nosotros no hemos llegado ni siquiera cerca, que es conferencias. O sea, si yo soy uno de los principales contributors a ciertas librerías open source, probablemente me van a llamar para ir a Google y dar una charla sobre mi librería, explicarle a Google que está utilizando mi librería, cómo utilizarla mejor y tanto a Google después y a conferencias y a Facebook, etcétera, etcétera. Eso también es como ya un nivel, pero ya estamos hablando casi nivel celebrity dentro de lo que es el mundo del desarrollo, ¿vale? Son, digamos, el Tom Cruise o el Leonardo DiCaprio del mundo open source. Ya. Quiero aprovechar, Iago, que estamos aquí en una charla bastante técnica, ¿no? Y Perdón, si yo soy técnico. No, al contrario, por eso te invité, caray. Y para que entremos a este tema calentito, que yo soy escéptico, caray, que es el tema del ChatGPT. Está en todos lados, este tema seguro en unos meses, no que pase de moda, pero estará interiorizado o habrá tomado un rumbo. Pero quiero que, si eres tan amable, nos expliques qué es y hacia dónde lo ves crecer. Yo sé que ahorita es un volado un poco, sé que Microsoft está ahí queriendo integrarlo a Bing, pero cuéntanos, antes que nada, ¿qué es ChatGPT? Vale. ChatGPT voy a decir al principio un par de palabras horribles, pero luego vamos por cada uno de ellos, ¿vale? Ok. ChatGPT es la expresión de un generative model que está orientado al lenguaje natural, ¿vale? Y ahora me explico, que sé que eso no significa nada por defecto. Hace unos 3-4 años, hace 7-8 años aparecen las neural networks, ¿vale? Neural networks básicamente aparecen las redes neuronales multicapa, que lo que hace es empieza a crear una nueva forma de entender la inteligencia artificial que es más efectiva que lo que teníamos hasta ese momento. Siempre ha habido inteligencia artificial en los últimos 30 años, pero digamos que hay un pequeño breakthrough hace 8 años. Y hace otros 4 años aparecen los Generative Models, que es ChatGPT. ¿Qué hace? Que dado una colección de datos, puede aprender de forma mucho más eficaz y de una forma mucho menos supervisada sobre esos datos y genere un resultado de valor, ¿vale? Es decir, aprende de todos los textos de Internet y yo le digo, ChatGPT, escríbeme por favor la descripción de una planta y te escribe un texto de este calibre sobre la descripción de una planta que es mejor que la que yo haría, digamos, en 10 minutos. Lo hace más rápido porque ha aprendido gracias al Generative Model que tiene, que es una red neuronal multicapa, ¿vale? Eso a nivel básico. Y eso lo que hace es que, además, ese mismo concepto lo puedes aplicar en el lenguaje natural, ChatGPT, lo puedes aplicar a imágenes, Stable Diffusion, y la otra que no recuerdo ahora mismo, y lo puedes aplicar a un montón ¿Cómo se de llama? Perdón, Dalí, ¿no? DALI y sí, Stable Diffusion, ¿vale? Lo que tenemos una nueva tecnología, tenemos un nuevo juguetito, como en su momento fue el blockchain, que luego podemos construir un montón de cosas por encima de ese nuevo juguete. Y ese nuevo juguete se puede aplicar al lenguaje natural, como te decíamos, a imágenes, hay quien lo está aplicando a música, hay quien lo quiere aplicar ahora a vídeo, hay un montón de aplicaciones encima de ese nuevo juguete, que es la base de todo esto, hace unos 4 años aproximadamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es bueno de ChatGPT? Que de repente somos muy capaces de generar modelos de texto muy rápido, pero ¿cuál es el problema de ChatGPT? ChatGPT está basado en textos de Internet, ¿vale? Va a tener los mismos defectos y no es muy difícil que cree algo que no esté basado en esos textos. De hecho, es imposible que cree algo que no esté basado en esos textos. Lo que va a hacer es combinarlo de infinitas maneras para sacar un output. ¿Y eso qué hace? Que uno de los grandes problemas que te vas a encontrar en ChatGPT, por los cuales tiene un defecto que es muy difícil de trabajar ahora mismo, es el hallucination. Es decir, ChatGPT tú no puedes confiar que te esté dando una respuesta correcta. Es como, digamos, tu cuñado, ¿vale? Te va a contar algo y es algo que va a tener mucho sentido, va a tener formalmente toda la estructura correcta, o sea, un intro, una descripción correcta, un encabezado correcto, pero no tiene por qué, no tiene por qué ser cierto. Es Ayer decir, estaba jugando con ChatGPT y no me acuerdo qué le pregunté. Creo que le pregunté algo de ¿qué conoces tal podcast? Era sobre un podcast y me dijo perfectamente lo que era y luego me dijo, no, ya me acordé. Le pregunté sobre VisualPolitik. ¿Conoces un canal de YouTube que se llama no VisualPolitik? conozco, no.
Pues deberías. No Voy a tengo. tener el siguiente invitado va a ser Fonseca, que es Anotadísimo. el de ese canal. Y luego me dice, al final, describe perfectamente y luego dice, dirigido por el periodista tal. Y yo dije, espérate, no me suena. Me metí, busqué y no. Error. Eso se llama hallucination y es porque ChatGPT no está orientado a ser cierto, ¿vale? No está orientado a generar información que sea veraz, está orientado a generar información que tenga formalmente una buena estructura, que tenga ese Ok. intro, que las palabras una detrás de otra tengan, pero porque como está nutrido de información que tiene parte de veracidad y parte de no veracidad, por eso parece cuando tú le preguntas algo y muy a menudo acierta con veracidad, pero no porque esté diseñado para eso, simplemente porque su fuente de información en general es veraz. Vale. Y hallucination me dijiste, ¿ese es un término? Es un término, hallucination, es el término que es la gran debilidad de ChatGPT y de los modelos. ¿Alucinación, tal cual? Sí, exactamente. Ok, Sí. ok. ¿Por qué? Porque no está orientado a que el output sea cierto, está orientado a que esté estructuralmente correcto. Sí, sigue siendo impresionante. Sigue siendo muy impresionante, ojo. Como tú Sí. dices, y yo lo he utilizado y lo utilizo y ahora lo estamos utilizando para el producto de las tablas, que es open source, como te ¿Cómo lo decía. utilizas? Y básicamente vas a una web, hay una tabla, yo recopilo toda esa información de esa tabla, se la mando a ChatGPT y le digo, hazme un resumen de esta tabla. Por ejemplo, la tabla de ventas de un concesionario de coches, ¿vale? Como le mando el enero, febrero, marzo, abril, 27, 32, 42, 51. Y me va a decir, en esta tabla vemos el resumen de los coches, donde vemos que en febrero tenemos el máximo número de coches vendidos y el modelo que más se ha vendido es el Toyota Corolla, por Vale, ejemplo, vale. algo así. Y eso para una persona que no puede, que tiene un screen reader, porque no tiene su capacidad visual de leer la web, tiene un visual impairment, ahí le vas a ayudar a entender mucho más la web, que por eso lo hicimos. Es una herramienta sobre todo de accesibilidad. Duda. Me dijiste que la información la agarra de la web, Sí. ¿vale? Quiero Y hasta entender técnica. 2021, si no recuerdo mal. Ah, vale. Quiero entender técnicamente cómo es esta, perdón, pero se me ocurre la palabra indexación Sí. de esta información, aunque imagino técnicamente no será lo mismo que la indexación, o sí. ¿Por medio de No, qué herramientas agarra esa información? ¿Cuál es el criterio para hacerlo? ¿Cómo es? vale. A ver, OpenAI es una iniciativa que es una fundación que sacan una colección de billionaires de Bay Area. Perdón, Ujú. es que me doy un paso atrás para darte No, todo ese no, contexto. claro. Ujú. Billionaires, Elon Musk, Sam Altman, todo este conjunto de billionaires de Bay Area generan OpenAI porque la teoría dice que la inteligencia artificial en algún momento puede ser riesgoso y quieren generarles una fundación abierta, ¿vale? De nuevo, luego veremos lo que pasa con Microsoft, veremos distintas cosas y si las bases se construyen o no. Pero lo que hacen es crean una empresa donde lleva un montón y de hecho al top, los AI, los data scientists más importantes del mundo, pues gente de Google Brain, de Tesla, de un montón de otros sitios, Stanford, Harvard, lo típico, los juntan y ahí es donde nace OpenAI, que de hecho el CEO es Sam Altman, si no recuerdo mal, el de Y Combinator. Ujú. Y lo que ahí empezó hace unos 4 o 5 años y ChatGPT es la tercera versión de su modelo de lenguaje natural, porque tienen otros modelos. Y dentro de todo esto, todo lo que ellos han hecho es porque cuentan con el partnership de Amazon y Amazon les provee con un montón de soporte, tanto económico como de plataformas, que les permiten indexar la web, digamos, inicialmente. Hay un montón de crawlers que está utilizado ChatGPT, donde realmente lo que está haciendo es ir a la web, pero como de nuevo, piensa que tenemos Amazon, Microsoft, Facebook, un montón de plataformas detrás de OpenAI que Ujú. ya les han suministrado una tecnología de scrapeo, de recolección de datos de Facebook. Ok. Este Entonces, no tiene suministro de información entonces es algo manual.
No es manual, es automatizado con scrapeo, pero digamos que ya viene de lo que había anteriormente. No es que hayan tenido que construirlo, porque si no, no hubiesen avanzado tan rápido. Lo han conseguido desde sus partners, que básicamente es el conjunto de las grandes A eso me empresas de refiero. Bay Area. O sea, Sí, son con partners donde voluntariamente hay una intención, se lleva a cabo este escrapeo y toda esa información, que será teras y teras de información, un montón. se lee, se estudia, se entiende y luego entonces ya el código puede La hablarte. cantidad de computación que ha requerido tener el Generative Model de GPT-3, que es ChatGPT, ni se Sí, sabe. O sea, y ese es uno de los grandes problemas del modelo de negocio de la inteligencia artificial. Muy pocos pueden acceder al modelo de inteligencia artificial porque no es como la web que tú puedes hacer como empezamos nosotros, entre comillas, dos amigos haciendo cosas. No, para poder tener un modelo de negocio basado en inteligencia artificial, para poder entrenar a esa inteligencia artificial, claro. vas a necesitar cientos de miles de dólares seguro, millones de dólares probablemente. Y ahí es Eh, donde está, donde en el tema de la indexación, regreso, sí. que ahí es donde está, digamos, la carencia de un modelo escalable de lectura de No, pero es información, todo, ¿no? ¿eh? Es indexación, es el entrenamiento del modelo, es la computación que requieras para procesar esa cantidad de información, es todo, o sea, todo en inteligencia artificial es caro. La calidad de los datos, el análisis de los datos, el almacenamiento de esos datos, la estructuración, todo es caro en eso y uno de los grandes problemas que se enfrenta, digamos, la AI es que va a estar dominado por muy pocas empresas Claro. porque son las que tienen la capacidad de tener todo el conocimiento, los datos y la infraestructura. Pero lo que me refiero es, tú no puedes echar un robot como el que lee las páginas de Google Sí, a chupar información para tu inteligencia artificial. ¿Puedes o no? literalmente, literalmente sí, porque es lo que ha hecho Google. De nuevo, basándose ya en toda la cantidad de información que tenía anteriormente, que lo lleva haciendo, y hace 3 días, 4 días, no sé exactamente cuándo ha sido, sacó en la competencia de ChatGPT, la Vale. competencia de OpenAI, que si no me acuerdo se llama Brent o Bert o algo, no recuerdo exactamente, pero es la competencia del uno con el otro. Pero Google puede. Pero Google puede. Y Nadie más Facebook puede puede, y hacer eso. Amazon puede. Y, ojo, y eso que Con Apple, su sí, información, todos con su fuente de información, pero no es sí. como que alguien más se va a echar a la red a aprender de Es muy la... difícil. Y ahí entra de nuevo el open source, porque tiene que haber, desde mi perspectiva, de nuevo, que esto no es más que mi opinión, tiene que haber una versión open source porque si no, muy pocas empresas van a controlar el AI. Muy pocas empresas son las que van a poder generar innovación. Y ese hombros de gigantes se va a quedar en los gigantes. ¿Ah? No hay nadie que pueda competir en AI con Google, con Facebook, con Amazon, con los grandes. De nuevo, no es que haya ninguno intrínsecamente bueno ni malo, simplemente es que Claro, tienen unas capacidades que no va a tener el entrepreneur, no va a tener la startup, y con eso ahí bloqueas mucho toda la innovación porque al final un desarrollo corporativo, y en eso sí que tengo experiencia, es mucho más formal, mucho más procedural, mucho menos innovador, mucho más acotado. pero algo sí, con una, con un invento, ¿no? Como como ChatGPT, da un poco de vértigo, ¿no? Sobre Sí, todo a mucha gente eh, le da más vértigo, quizás porque desconocemos estos impedimentos técnicos que hay para sí, poder hacer de este producto un producto comercializable, que sí, evolucione, o que se adapte más fácil, o perfeccionable. sí. Y al decir, va, da miedo esto, lo que se me viene a la mente es, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que lo tengan pocos o que lo tengan todos? O sea, que sea Es una open gran source o que pregunta. sea privado. Es una gran pregunta y de hecho que OpenAI iniciase como una fundación es una respuesta exactamente a la pregunta que estás haciendo. O sea, la inteligencia artificial es bueno que sean unos pocos los que lo controlen o muchos. La idea inicial era que fuesen muchos. Todo lo que iban a hacer iba a ser open source. No sé cómo quedará finalmente, ¿vale? Todo lo que iban a hacer iba a ser de público y para que todo el mundo lo usase. ¿Y por qué? Porque si alguien quiere hacer el mal a través de la inteligencia artificial, pues puede ser un problema para todos nosotros.
Ahora mismo ChatGPT no es especialmente listo, pero hay 5 versiones, dentro de 5, 10, 15 versiones, no sé cuántas van a ser. A lo mejor ya deja de tener hallucination, a lo mejor deja de ser básicamente tonto, que de tonto ahora mismo no tiene un pelo, esa es otra historia además. Y a ver qué viene ahí. Entonces, si alguien intencional o no intencionalmente lo utiliza para algo malo, ya de nuevo, intencional o intencionalmente, el problema te lo puede crear a ti y a mí. Hay una teoría muy, muy divertida que es el vacuum cleaner, la aspiradora esta automática, la típica rumba que terminó que acabó con los humanos de la Tierra. Básicamente es una inteligencia artificial que le ponen a la aspiradora, que lo que le dicen es optimiza la limpieza de la casa para que esté siempre lo más limpio posible. Y la inteligencia artificial empieza a aprender y se da cuenta que la mejor forma de tener limpia la casa es que no haya humanos en la casa. Con lo cual, la inteligencia artificial hace que mueran todos los humanos con su objetivo de mantener la casa lo más limpia posible y ahí se termina la existencia de la humanidad. Evidentemente es un cuento, no es algo que vaya a pasar, que nadie tenga miedo de su aspiradora, pero es esa teoría de cuánto control o cuánto descontrol puede haber en la inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial no deja de ser optimizar objetivos. Tú como ser humano haces lo mismo, o sea, tú como ser humano lo que haces es optimización de objetivos. La inteligencia artificial simula eso, optimiza objetivos. Y el cómo lo hace con los generative models es un poco más oscuro. Le dejamos a la máquina que decida cómo hacerlo. Y si tú no controlas el cómo hacerlo, bueno, pues te puedes encontrar con la aspiradora que terminó con la humanidad. Yo todavía siento que estamos en una etapa muy temprana, aunque parece asombroso, yo creo que es, yo así lo comparo, lo estaba pensando hoy. Yo creo que, yo me acuerdo la primera vez que tuve una videollamada y me acuerdo que me cagué, o sea, no lo podía creer, pero no me acuerdo la primera vez que usé StreamYard, la primera vez que usé Zoom, la primera vez que usé, o sea, ¿sabes? Entonces, hay que ver cómo evoluciona, o sea, cuál es el ritmo de evolución que toma per se Exponencial, ¿eh? Es exponencial, es un problema eso. Ok, claro, ha sido también exponencial la cantidad de videollamadas que tenemos en la humanidad, pero no sabemos, pero la videollamada no ha tomado un... Control. No ha tomado control de nuestras vidas. No, Bueno, deja tú, naturalmente la videollamada no se ha vuelto en tercera dimensión, sí ha mejorado el audio, ha mejorado el video, ha mejorado la experiencia, pero no ha tenido un alcance mayor que yo sepa, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Quizás vimos la carta de presentación es impactante, pero no sé si el fondo lo será, tendrá el mismo impacto. Completamente de acuerdo. ¿Me explico? Completamente de acuerdo contigo. Sí, llega un momento donde tú capeas con esa innovación tecnológica. ¿Dónde va a capear los generative models? Es algo que todavía no sabemos. Si va a llegar a ser algo que es extremadamente útil o se convierte en la General Artificial Intelligence que todo el mundo habla, que es el robot ese, ya sea asesino o bueno o malo. Si va a llegar el Generative Model hasta ese punto, no lo sabemos a día de hoy, porque no sabemos hasta dónde llega esta tecnología. Tiene 4 años de facto. Entonces, ahí es donde veremos y el futuro es incierto en cualquier caso. O sea con Generative Models o sin ellos. Qué bonito podcast, chingada madre. Yago, nos llevamos y nos regalas una conversación súper rica, de información nueva, buena. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues mira, lo que más utilizo es LinkedIn, no utilizo tanto Instagram, utilizo algo Twitter y luego viajando por el mundo, o sea, en España o en Chile o en Argentina o en Estados Unidos, en algún momento, un email iago@leniolabs.com, el que quiera y ojalá pues a cuanta más gente pueda ayudar mejor. Si ¿Y en LinkedIn estás como? Iago Rodríguez, no recuerdo exactamente, tendría que chequearlo, lo tengo aquí. De todos modos pongo el link en la descripción. Sí, LinkedIn es /in/Iago Rodríguez, ahí estoy. Iago, te agradezco mucho. Te agradezco a ti. No me cuelgues, pero sí me despido de todos. Muchas gracias por invitar. Bueno, nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio, de su podcast de tecnología favorito. Gran invento. Muchas gracias. Gracias.